muestras que vamos a hacer aquí en nuestro laboratorio virtual en casa, ¿no? Muy bien, vamos a arrancar entonces. El día de ayer estábamos viendo, lo último fue tinción de Gram, y pues bueno, era una tinción que, si ustedes recuerdan, era para poder distinguir entre gram positivas, gram negativas. Ya estuvimos hablando bastante de eso, creo que más o menos quedó claro, ¿no? Pues el punto primordial de lo que es la tinción de Gram. No sé si alguien tenga duda acerca de esta tinción diferencial, ¿no? Muy bien. Bueno, como sea, de todo lo vamos a retomar en la siguiente semana, en la práctica de la siguiente semana, hablar un poquito más, que ustedes vean el proceso, al menos digo que lo vean virtualmente de cómo se lleva a cabo y que de alguna manera pues eso les permita, cuando vayamos allá al laboratorio presencial, pues que lo puedan hacer de una forma más sencilla, ¿no? Que ya más o menos tengan la idea de qué es lo que ustedes van a realizar. Muy bien. Hay otra tinción diferencial que es muy común y es la tinción de ácido alcohol resistencia, que también es conocida como de Ziel-Nielsen. Pero en realidad, esta tinción, a pesar de que bueno, se atribuye a ellos, esta tinción, los principios o fundamentos fueron a través de Robert Koch. O sea, desde entonces, imagínense. ¿Por qué razón? Porque Robert Koch descubrió a la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Y si ustedes se acuerdan, pues era un problema hacerla crecer, era un problema verla al microscopio, etcétera. Total que tuvo que hacer un proceso de tinción bastante fuerte para poderla observar. De ahí fue el principio y ya después fue desarrollada la tinción de este tipo, ¿no? El principio de la tinción de Ziel-Nielsen con respecto a la tinción de Gram es el mismo, solamente van a intercambiarse lo que son algunos de los reactivos o colorantes y también la forma de decolorar. ¿Cuál es la razón de que se tenga que hacer con digamos, un tratamiento mucho más fuerte? La razón está en que la pared celular de Mycobacterium tuberculosis es diferente a la que les mostré yo ayer, gram positiva, gram negativa. ¿Por qué razón? Porque tiene su membrana celular y luego viene una capa pero impresionante de ácidos grasos, ¿no? De lípidos. Pero bueno, no se parece nada a lo que vimos el día de ayer, pero es muy gruesa. Si la teñimos con tinción de Gram, les va a teñir como Gram positiva, ¿sí? Mycobacterium tuberculosis, pero no tiene la misma composición de pared celular que una Gram positiva. Por eso es que se diseñó este tipo de tinción, que te permite reconocerla no tanto como Gram positiva o negativa, sino como ácido alcohol resistente o ácido alcohol no resistente. Entonces aquellas que sí son ácido alcohol resistentes, tiñen de color rojo y las que no van a teñir de color azul. Es decir, todas las que no pertenezcan al género de Mycobacterium tienen que teñir azul y todas las que pertenezcan a Mycobacterium tienen que teñir de rojo. Es importante porque si tú crees que en una muestra vas a tener Mycobacterium y te da el color rojo, pues automáticamente estás delimitando muchísimo qué tipo de microorganismo es. Si no es así, pues entonces ya ahora sí, tendrás que estudiarlo mucho más a fondo, ¿no? Muy bien. ¿Qué se hace entonces durante el proceso de la tinción esta diferencial de ácido alcohol resistencia? Muy bien. Suponemos nuevamente que tú tienes una positiva, es decir, una Mycobacterium, y una negativa, cualquier otro género que obviamente pues no sea tan resistente, ¿no? Incluso dentro de una gran positiva. Muy bien, lo primero es hacer tu frotis, ya fijas en el primer paso, no tienes colorado de nada, ¿no? Absolutamente, no es teñido. Entonces, el primer punto pues es que nosotros agreguemos un colorante. Así como en la tinción de Gram, nosotros agregamos primero cristal violeta, en este caso se agrega fuchsina, ¿sí? La fuchsina o fucsina o como ustedes le quieran llamar. Y esta, la característica es que no es fuchsina básica, sino que es fuchsina fenificada. Se utiliza fenol. El trabajo que hacía el yodo Lugol en la tinción de Gram, es decir, polarizar la pared celular para que pueda entrar el colorante al interior de la célula, aquí lo va a hacer el fenol, ¿sí? Es un tratamiento muy fuerte con fenol, obviamente puede matar a las células sin ningún problema, pero te va a permitir abrir esa capa de lípidos tan gruesa que tiene Mycobacterium tuberculosis para que el colorante ingrese. Si tú tienes una que no es Mycobacterium, gram positivo o gram negativa, de todos modos te va a permitir el fenol que ingrese justamente el colorante.
Este colorante, normalmente la fuchsina es de color como naranja, rosa, salmón, les decía el día de ayer, ¿no? Pero con el fenol toma una coloración roja, por eso es que nosotros la vemos de esta forma. Y una vez entonces que hemos añadido la fuchsina fenificada, vean ustedes, allá eran 1 minuto, ¿no? Todos los pasos de la tinción de Gram son 1 minuto, acá son 5 minutos, para que le permita poder polarizar la pared celular de Mycobacterium. Y además se tiene que calentar hasta evaporar, imagínense, ¿no? Entonces, sí es bastante fuerte el proceso al que se somete. Entonces, van a quedar coloradas, tanto unas como otras, en rojo, ¿no? Obviamente, por la fuchsina. Luego viene el paso de decoloración. Así como fue un tratamiento fuerte la tinción, pues también la decoloración también es fuerte. Para eso se utiliza una mezcla de alcohol con ácido clorhídrico. Mientras, si ustedes recuerdan, en tinción de Gram, pues simplemente era alcohol, con quizás acetona, pero normalmente era alcohol. Y aquí es por 7 minutos. Allá nada más era un lavado rapidísimo, ¿no? Que decolorara. Pero aquí es por 7 minutos. ¿Por qué razón? Porque Mycobacterium cierran nuevamente lo que es su estructura de lípidos y entonces el colorante va a quedar bien atrapado. Así tú decolores lo que decolores, queda bien atrapado. Mientras en una que es negativa, pues evidentemente va a salir ese colorante, ¿no? Y por eso nosotros pues vamos a tener en este punto que las células negativas ya se decoloraron y que las células positivas, es decir, Mycobacterium, todavía están de color rojo. Por lo tanto, hay que añadir un colorante de contraste para que aquellas que estaban completamente decoloradas tiñan de color azul. Y ese colorante es el azul de metileno, ¿no? Y en el caso de aquellas que pues eran positivas y mantuvieron el rojo, aunque yo le ponga el azul, de todos modos ya no va a entrar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no estoy poniéndole fenol nuevamente. Ni sale el colorante que está en rojo, el primero que pusimos, ni entra el azul, se quedan de color rojo. Y de esa manera, entonces nosotros vamos a obtener las positivas y las negativas. Aquí, por ejemplo, digo, la imagen es un poquito, no se ve tan bien, pero es especies de Mycobacterium. Y vean ustedes, el color azul significa que se hizo la contratinción al final, por eso nos queda así. Pero las células se alcanzan a notar en un color rojizo, ¿no? Eso quiere decir que estamos hablando nosotros de Mycobacterium, ¿sale? Pero bueno, no es tan evidente porque la imagen pues está un poquito media fea y pixelada, pero ahí está, ¿no? Es una forma de poder identificarla rápidamente. Mycobacterium, pues aparte de tuberculosis, yo creo que la otra más común es leprae o leprea, no sé cómo se pronuncia realmente ahí, pero bueno, es causante de la lepra, ¿no? Así es, así es. Ustedes son católicos y han ido a misa, ya saben que en aquel entonces cuando hablan, ¿no? Del Nuevo Testamento de Jesús, hablan mucho de la lepra, ¿no? Pues la lepra es causada por esa bacteria, Mycobacterium leprae, ¿vale? Muy bien. Y después, bueno, ¿tienen alguna duda de esa tinción? De la tinción de Sil-Nielsen. ¿Puede regresar un poquito, profe? Es que me Ujú, faltó anotar algo. ujú. Listo, profe. Gracias. Muy bien. Bueno, ahí está. Muy bien. Y gracias, gracias, que me pusieron ahí sus deditos. Muy bien. Y el último tipo de tinción es la tinción de estructuras específicas. Aunque aquí hay muchas, ¿eh? O sea, realmente yo no les puedo hablar de cada una porque si nos llevaríamos bastante tiempo y es a veces muy específico para cierto tipo de organismos. Pero les voy a hablar de tres, como las más características o las más comunes, ¿no? La tinción negativa es un tipo de tinción que se utiliza para poder reconocer si una bacteria genera una capa externa fuera de la pared celular que se llama cápsula, ¿sí? Esa capa externa es de un polisacárido, que ya hablaremos en el tema número 4, y que normalmente tiene una consistencia mucosa, ¿sí? Es un pequeño, pues sí, como tipo moquito que está generando justamente la célula alrededor y que le tiene pues varios beneficios, ¿no? A la célula, por eso lo hace. Pero nuevamente de eso ya platicaremos más adelante. Aquí la idea es reconocer si es capaz de generar la cápsula o no es capaz de generar la cápsula. Y de hecho se utiliza un colorante que seguramente ustedes han escuchado o incluso han utilizado, que es la tinta china. Es ese, que en realidad se conoce como colorante de nigrosina, ¿no? Acá químicamente.
pero el nombre común pues es tinta china, ¿no? Lo que se hace es simplemente hacer nuestro frotis y poner la tinta china. Luego se hace como un pequeño lavado para que el fondo no nos quede completamente negro y no podamos ver absolutamente nada. Entonces, aquellas bacterias que son capaces de generar una cápsula se van a notar en forma clara. ¿Por qué? Porque la cápsula les va a permitir aislar el colorante, ¿no? Aislar completamente el colorante de la célula y entonces nosotros la vamos a ver muy brillante. Además, como la tinta china, pues ya la conocen ustedes, es de color negro, el fondo nos va a quedar como un fondo azul oscuro, ¿no? Como grisáceo oscuro, etcétera. Es decir, nosotros casi casi estamos transformando nuestro microscopio de campo claro a un microscopio de campo oscuro, sin necesidad de haberle puesto el filtro correspondiente, ¿no? Pero eso lo que nos va a traer como consecuencia es que veamos a los microorganismos como se verían en un microscopio de campo oscuro, es decir, el fondo oscuro y la célula brillante, ¿no? Como ustedes la pueden apreciar ahí, para Cryptococcus neoformans, que es una bacteria que normalmente crece en la sangre, ¿no? Que es capaz de degradar por ahí a los leucocitos y que puede causar una infección sanguínea. Pero bueno, ahí está, ¿no? Es un ejemplo y creo que se alcanza a notar bastante bien la parte de donde, hasta donde llega lo que es la célula, la pared celular y toda la cápsula que posee, ¿no? De hecho, es una cápsula bastante grande, ¿no? Esta la hemos hecho en el laboratorio, no sé si alcanzamos a hacerla ahora que vayamos, va a estar un poco complicado, pero esta la hemos hecho normalmente en el laboratorio y sí nos sale, sí sale este tipo de tinción, ¿no? Con algunas de las bacterias que ustedes hacen crecer ahí en el laboratorio, se alcanza a ver la cápsula, ¿no? Alrededor de la célula. Muy bien, entonces está muy sencilla, ¿no? En realidad está muy sencilla este tipo de tinción. También tenemos la tinción de endosporas, que en realidad son tinciones diferenciales, ¿no? A final de cuentas. Pero como son de endosporas, por eso las seguimos clasificando dentro de aquellas que te permiten, perdón, que te permiten identificar una estructura específica, ¿no? Me disculpen. Muy bien. Entonces, esa tinción de endosporas, recuerden, solamente bacterias gram positivas lo pueden hacer. Lo primero que tendrías que hacer es una tinción diferencial de gram para saber si es gram positiva, gram negativa. Si te sale gram positiva, pues entonces podrías hacer una tinción de endosporas a ver si es el caso, ¿no? Si genera o no genera endosporas. Entonces, esa morfología y localización de las endosporas, aunque nuevamente lo trataremos más adelante, son un sistema de clasificación e identificación bacteriana para obviamente las bacterias que lo pueden hacer. Las endosporas, pues si vimos que una gram positiva tiene una capa muy gruesa, ¿no? Que es complicado poderlas teñir, la tinción de las endosporas todavía se complica un poco más poderlas teñir. Entonces se resisten a la coloración porque su capa, bueno, de hecho no tiene solamente una capa, de hecho tiene pared celular, pero después vienen otras capas. Es más complicado poderlas teñir de esa manera. Para poderlo hacer, se utiliza en el método de Schaffer-Fulton, se utiliza un calentamiento, que eso permite de alguna manera abrir un poco lo que es la estructura de la endospora, y se utiliza verde de malaquita. El verde de malaquita es, si no me equivoco, en su composición conlleva ácido clorhídrico o algo por el estilo, ¿no? Lleva un ácido, según yo recuerdo. Y eso es lo que permite, perdón, que el verde de malaquita puede entrar al interior de la endospora, ¿no? Hasta este punto también digo, si estás poniendo verde de malaquita calentando y este va con ácido clorhídrico, también ese verde de malaquita va a entrar en la célula, en aquellas que todavía no han sufrido la transformación. Entonces todas en algún punto van a ser de color verde. ¿Qué se hace? Se empieza a hacer la decoloración. Es una decoloración fuerte para poder desteñir a las células que obviamente son gram positivas y que es complicado que pierdan el colorante. Y después se hace una contratinción con safranina, utilizando nuevamente yodo lugol, para que esas gram positivas pueda entrar la safranina de color pues así como rosita, rojizo, naranjita, al interior de la célula. Y de esa manera nosotros podemos observar algo como esto. Nuevamente la imagen no está muy clara que digamos, pero ustedes pueden ver fácilmente
que ahí está la presencia de endosporas. Esos puntitos verdes que se alcanzan a ver ahí alrededor, efectivamente, son las endosporas. Y las células que no se han transformado se alcanzan a notar bastante bien también, ¿no? Ahí está. Es un bacilo alargado, el cual lo genera. Incluso de esta imagen, nosotros todavía, ya no le puedo hacer más zoom, pero todavía podemos visualizar que algunas células como esta están transformándose ya en la endospora y lo hacen en el, ¿cómo se dice? En la estructura terminal de la célula, ¿no? En uno de los polos de la célula, como nosotros podemos apreciar en algunas de ellas. Hasta el polo de la célula basilar, ahí es donde se está generando la endospora. Y como les decía, pues eso es un método de clasificación, ¿sí? Aparte de que forman las endosporas, el lugar donde lo hacen adentro de la célula también nos permite clasificar. Ese es Bacillus thuringiensis. Es una bacteria muy común en el suelo, ¿no? Que no es patógena, ni mucho menos, pero que sí es endosporoformadora, ¿no? Muchas de las bacterias que viven en el suelo y son gram positivas permiten la generación de endosporas. Muy bien, esa es la tinción de endosporas. ¿Tienen alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien. Ok. Y finalmente dentro de las tinciones tenemos la tinción de flagelos, ya saliendo un poquito, ¿no? De lo que es los métodos esos diferenciales. En este caso, pues es para poner en evidencia la presencia del sistema locomotor de algunas bacterias que son los flagelos. Algunas tienen, algunas no, algunas tienen mechones de flagelos, algunas lo tienen solamente uno en uno de los polos de la célula, otras células tienen flagelos alrededor de toda la célula, etcétera, etcétera, ¿no? También es un sistema de clasificación la presencia de los flagelos, también. En un microscopio electrónico, ay, disculpen, se me vino el bostezo. En un microscopio electrónico es muy sencillo poderlos ver, ¿no? Ya incluso vimos una célula, nosotros a Vibrio cólera, donde estaba la presencia del flagelo. Pero cuando nosotros hablamos de la microscopía óptica, se necesita que nosotros le pongamos más capas al flagelo para poderlo visualizar. Si no, no se va a visualizar. Eso se conoce como mordientes. Un mordiente es como si nosotros le agregáramos pues sí, capas y capas a una determinada superficie para que ésta vaya aumentando su grosor. Si ustedes han pintado muchas veces la pared de su cuarto, pues seguramente cuando se desgasta la última pintura que le pusieron, se empiezan a ver las capas interiores, ¿no? Puede ser. O si se rompió un pedacito de pared, se alcanzan a ver varias de las capas anteriores que tenía de pintura. Es algo así lo que se está haciendo aquí. Agregar capas y capas para que se puedan visualizar. Entonces, esos mordientes pueden ser ácido tánico y alumbre de potasio, ¿no? Que simplemente se le pegan a la estructura del flagelo y entonces se empieza a ver un poquito más. Pero además hay que teñir. Y para teñirlo se puede utilizar pararosanilina, que bueno, si se utiliza esa sería el método de Lipson, o fuchina básica, que entonces se conoce como el método de Gray. Y eso de alguna manera pues ya nos va a permitir visualizar. Si es el método de Gray donde se utiliza fuchina, nosotros veríamos algo como lo que está aquí a la izquierda, ¿no? Ahí ven ustedes las células y se alcanzan a ver esas estructuras sobresaliendo, ¿no? Esos como pelitos que sobresalen de la célula, que es entonces, pues evidentemente, el flagelo. O se utiliza el método de Lipson con pararosanilina, entonces nosotros veríamos algo así, esta que ven ustedes ahí, esa célula. Y se alcanzan a ver los mechones de la célula, ¿no? Esta es vista en el microscopio óptico con aceite de inmersión, esta célula de aquí, que es Spirillum volutans, ¿no? Tiene mechones de flagelos, como ustedes pueden ver, en los extremos del espirilo, que es la estructura clásica de este tipo de organismos, ¿no? Así es como una célula alargada, pero que además forma como ondas, ¿no? Está así como si fueran ondas. Así es. Y nosotros veríamos algo como eso, ¿vale? Y bueno, como les decía, el flagelo también es un criterio de clasificación taxonómica incluso. Ya nosotros vimos taxonomía, los rangos taxonómicos. Entonces nos permite obtener información a partir de una determinada célula para poderla clasificar. Muy bien. ¿Dudas entonces de la tinción de flagelos? Diego.
Esto se ve aquí de forma muy general, ¿no? Me gustaría que alcanzáramos a hacer, pero sí será complicado, ¿no? En el poquito tiempo que vamos a tener en el laboratorio, creo que se va a complicar. Muy bien, fíjense que ahorita haciendo una pequeña pausa antes de pasar al siguiente punto, que es este aislamiento, purificación, clasificación, identificación y conservación microbiana. Les quería comentar, se me ocurrió algo, digo, yo sé que, este, que implica un pequeño gasto, no tan fuerte, y dado que por ahí Max nos comentó que cuestan 33 pesos las cajas, y ya fui Max, sí, sí compré esas cajas de Petri estériles incluso, les iba a comentar, no sé qué tanto nos convenga ahora que vayamos al laboratorio presencial, los que vayamos a ir, no sé qué tanto nos conveniera que entre el equipo, ¿no? No digo por persona, más bien entre el equipo, se comprara una bolsita de 10 cajas de Petri. Miren, por un lado, no me gusta esta propuesta que les hago, porque evidentemente, pues, el hecho de utilizar cajas de plástico quiere decir que son desechables, ¿no? Y en el laboratorio de micro, pues tenemos cajas de vidrio. El problema está en que el último día, aparte de hacer las tinciones, bueno, y alguna otra cosa probablemente. Sobre todo si no alcanzamos a hacer algunas tinciones de Gram, yo creo que el viernes todavía lo vamos a aprovechar para eso. Pero también tendríamos que esterilizar lo que utilizamos, ¿no? Y si nosotros, por ejemplo, utilizamos cajas de vidrio, vamos a hacer muchos equipos, ¿no? Estamos contemplando cerca de 16, 17 equipos, utilizando cerca de, imagínense, de 8 cajas de Petri cada equipo. Y entonces cada equipo tiene que esterilizar, ¿no? Digo, obviamente pueden meter los de un laboratorio y los del otro, todas las cajas, pero después de eso se tiene que tirar el medio a una bolsa y lavar caja por caja, caja por caja. Entonces no sé qué tanto tiempo nos pudiera llevar eso en la última práctica. Y dado que vamos a ir el viernes, tanto un grupo como el otro, ¿no? Los dos de laboratorio, creo que esto pues se podría complicar un poco más. Entonces mi propuesta va encaminada a eso, ¿no? A pensar pues que pues sí, va a ser una ocasión, sí va a ser un desperdicio sólido, no me gusta, es de alguna manera contaminante, pero nos podría facilitar, porque todas esas cajas de Petri de plástico ya utilizadas se meten a esterilizar en una bolsa y así como se meten, se sacan en la misma bolsa, se espera que solidifique el medio de cultivo que obviamente va a estar ahí en la bolsa, ¿no? Todo mezclado y va a apestar, va a oler re feo, pero también las cajas van a estar ya chicharradas y eso se lleva a tirar directamente a la basura, ¿no? Va estéril, no pasa absolutamente nada, va a la basura de residuos sólidos. Entonces, pues no sé cómo vean, no sé realmente qué opinen, y así que al ratito me dan su opinión para que lo vayan pensando, ¿no? Yo creo que por facilidad, ¿no? Del tiempo que tenemos nos puede ayudar, pero pues sí me preocupa un poquito la contaminada, ¿no? Y bueno, implicaría que evidentemente pues compraran, les digo, un paquetito entre los dos. Digo, cuesta 35 pesos ya con el IVA. Tampoco es un gasto tan fuerte, ¿no? Como quizás se hizo ahí con el agar. Y también se me había olvidado comentarles, el agar lo compré, yo compré un botecito de 100 gramos en La Frontera, la que les decía que está ahí por Plaza Carrillo aquí en Morelia, y me costó 140, ¿sale? El botecito. Entonces, si todavía quieren ir a comprar, alcanzan a ir a comprar y quieren hacerlo, no hay problema, puede ser una opción, ¿sí? Y bueno, si no, ya saben, pueden utilizar grenetina, ¿sale? Eso también, lo pueden hacer. El sobrecito es de 11 gramos de grenetina y un paquete como con 5 sobres, allí en Walmart o en uno de esos te cuesta 15 pesos o 10 pesos, ¿no? Es realmente, pues, baratito. Bueno, muy bien. Son cosas que, pues, al rato retomaremos ya en nuestra práctica, pero que quería que fueran pensando. Muy bien. El último, bueno, no es el último, técnicamente sí de la unidad, pero nosotros además vamos a ver algo acerca del tema número 3. Nos vamos a adelantar un poco. Este es aislamiento, purificación, clasificación, identificación y conservación microbiana, ¿no? Son varios puntos los que aquí nosotros pues vamos a tratar, pero no son complicados. De hecho, lo de identificación, lo de pruebas bioquímicas, les voy a dejar una pequeña tarea, ¿no? Una pequeña actividad con respecto a la misma. Hoy es miércoles, ¿no? Sí. Bueno, ya lo vamos checando. Si no, el lunes yo creo que la podemos hacer. El lunes la podemos hacer esa actividad. Muy bien. Ok, esto tiene que ver
con el hecho de que si tú tienes una muestra donde hay microorganismos, obviamente, y tú quieres saber qué organismos tú tienes en esa determinada muestra, esos serían los pasos que tú tienes que seguir para poder identificarlo, para saber qué es lo que hay ahí. Primero que nada, tú tienes que lograr un cultivo axénico del microorganismo que te interesa y que no sabes qué es, ¿sí? Un cultivo axénico, si ustedes se acuerdan, ya lo habíamos definido, es un cultivo donde solamente hay un tipo de microorganismo, es decir, un cultivo puro, ¿sí? Se pueden utilizar, por ejemplo, para lograrlo, medios selectivos o diferenciales, o quizá en la técnica de siembra, algunas entre las que ya vimos y las que vamos a retomar ya de forma práctica, para poder obtener el crecimiento de colonias aisladas y que de ahí ya yo puedo obtener pues una colonia en particular que me interese, ¿no? Aunque la imagen que está aquí no se alcanza a ver muy bien, que de hecho es la imagen que viene en todas las diapositivas, ¿no? De esta unidad, esta de acá en el extremo. Vean ustedes la cantidad de microorganismos que tenemos ahí, ¿no? Por eso la ponía, porque tenemos hongos, tenemos bacterias, seguramente hay levaduras, o sea, hay de todo ahí. Entonces, por ejemplo, si tú usas una técnica donde alcanzas a percibir esto, ¿no? Las colonias separadas, y a ti te interesa, por ejemplo, no, pues es que a mí me interesó esta como rojita chiquita que está aquí. Ah, pues entonces tú tomas con el asa bacteriológica esa colonia y ya ahora sí la siembras en otro medio de cultivo. Y es una forma de poder aislar sin ningún problema. Pero una forma también el uso de medios selectivos y diferenciales te limita de alguna manera, ¿no? Ya el crecimiento de ciertos organismos. Por ejemplo, si ustedes sacan agua y lo van a hacer agua de la planta de tratamiento de aguas residuales ahí en el TEC, pues no solamente van a ir bacterias, también van a ir algunos hongos, ¿no? Que pueden vivir ahí también. Pero los medios de cultivo que vamos a utilizar van a ser selectivos para bacterias gram negativas. Es decir, para todas esas bacterias, para todas esas enterobacterias más bien, ¿sale? ¿Por qué enterobacterias? Porque son aquellas que pues crecen en ese tipo de medios, ¿no? Nada más. Vamos a decirlo de esa forma, de medios de desecho, como Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Proteus, Enterobacter, Enterococcus, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas de ellas ahí crecen. Entonces tú limitas el crecimiento de hongos a partir justamente de las mismas. Aún así en la experiencia, mis alumnos de semestres pasados, no sé cómo le han hecho, hacen magia, pero en el momento de que siembran, les han crecido hongos en esos medios de cultivo que son selectivos. No sé cómo lo hacen, no sé, pero hacen magia, ¿no? Y les digo, no, es que esto es imposible y no sé cómo le hiciste para hacer crecer un hongo dentro del medio de cultivo, lo cual pues es muy curioso a veces, ¿no? Pero bueno, eso quiere decir que quizá el medio de cultivo selectivo que tenemos en el laboratorio ya está medio caducado también y no te permite limitar un poco ese crecimiento. Entonces, lo primero es obtener el cultivo axénico. Luego de eso, yo me iría al tercer punto primero, o sea, el segundo yo lo pondría al de abajo, que es el aspecto de crecimiento. Aquí nosotros vemos al microscopio y empezamos a hacer, oh no, mentira, no nos vemos al microscopio. Más bien, vemos el crecimiento, la morfología de la colonia de una forma macroscópica, ¿sí? Entonces nosotros vemos la caja de Petri, esto lo vamos a poder hacer en casa, ¿no? Ustedes van a tener la muestra y en sus cajitas o contenedores, lo que vayan a utilizar, cuando los abramos, pues vamos a ver qué hay ahí, qué creció, ¿no? Y nosotros podemos ver diferentes aspectos, como qué podríamos nosotros ver. Ah, pues podríamos ver la forma que tiene la colonia. Podríamos decir o describir la colonia como puntiforme, por ejemplo, si solamente se ven puntitos, como circular, si es un poquito más grande que un puntito y tiene esa forma así exactamente circular, también puede ser irregular. Cuando tenemos un hongo puede ser filamentosa, puede ser rizoide, puede ser ovalada, ¿no? Todo eso nosotros lo podemos ver. Por ejemplo, aquí está, en la forma puntiforme, circular, filamentosa, tendríamos un crecimiento, les digo, como si fuera un hongo, irregular, algunos hongos crecen así de forma muy irregular, rizoide, esta spindle es como es como irregular, pero que además tiene como formas irregulares alrededor, ¿no? Como pequeñas manchitas alrededor. Todo eso podremos ver de forma macroscópica. El tamaño, en unos microscopios, bueno, perdón, en los cuentacolonias, si ustedes se acuerdan, ahí vimos en el laboratorio que existían los cuentacolonias.
Algunos de esas cuentacolonias cuentan con un sistema de medición de colonias también. Entonces ahí hay como una reglita que tú puedes acomodar y más o menos te da una escala para saber cuánto mide la colonia. O también hay, se me fue el nombre, ay, es que también son reglitas, así que tienen como un brazo y que te miden tamaños muy pequeños, pero se me fue ahorita el nombre, ¿no? Ahí tenemos en el laboratorio. También la elevación puede ser, si tú en una caja de Petri, y ahí si en un contenedor es más difícil, pues en una caja de Petri, tú agarras la caja de forma horizontal, tú puedes ver si está elevada o no está elevada la colonia. Y esa elevación puede ser plan, bueno, si no está elevada es plana, pero si está elevada, pues es convexa, pulvinada, mamelonada, umbilicada, ¿no? Que sería algo como esto. Aquí sería completamente plana. Aquí sería un poco elevada, ¿no? La que vemos nosotros aquí. Esta sería convexa, como las lentes del microscopio, fulminada, si se ve, obviamente así como muy hacia arriba, y umbonada, si nosotros vemos como que más o menos iba a ser convexa y como que le creció otra colonia ahí arriba, ¿no? Más o menos. Eso sería como el ombligo hacia afuera, ¿no? Más o Como un menos. pan de muerto. Ah, exactamente, como un panecito de muerto, nada le faltaría aquí los huesitos, ¿no? Le podemos poner aquí sus huesitos, miren. Aquí para que ahora sí parezca ya un panecito. Ay, ese huesito está muy feo. Pero bueno, ya sí parece mejor un panecito de muerto. Muy bien. Pero sí, sí, exactamente algo así. Gracias, Pedro. Bien, hasta cuando yo no quiero hablar de pan de muerto, ya les hice Inception en la cabeza. Ya están pensando en ello. Muy bien. Forma del borde puede ser entero, ondulado, lobulado, dentado, filamentoso, rizado. Hay más, ¿eh? Y ustedes pueden utilizar los adjetivos que quieran, incluso a los que no vienen aquí. Aquí está entero, si se ve normal, se ve continuo, ondulado, ahí vemos nosotros la estructura, lobulado, se ven como pequeños lóbulos que salen. Este era, ¿cómo se llamaba? Dentado, este que nosotros vemos aquí, que aquí se llama erose, es dentado, ¿no? Se ven como piquitos. Filamentoso, pues digo, ahí se cumpliría, ¿no? Si la forma es filamentosa, pues el margen pues debe ser también filamentoso. O curveado, también puede ser como en curvas, también es muy común de los hongos, ¿no? Este que está hasta acá. Todo eso nosotros podemos describir. La superficie, si es lisa, si es rugosa, mate, brillante, transparente, opaca. La consistencia, si se ve mucosa, ¿no? Si ustedes con el asa bacteriológica la tocan, y se queda dura, pues entonces es resistente. Si ustedes la tocan y ven cómo se mancha luego, pues puede ser que sea más como mucoide. Entonces todo eso podemos describir. Y finalmente el color, aunque el color depende del medio de cultivo. Una colonia de Escherichia coli, yo les decía, en el medio MB crece de color negro, brillante, con un halo de color plateado, ¿no? O verde, no me acuerdo, pero se ve muy bonita luego, ¿no? Pero la misma E. coli en un medio de cultivo o agar nutritivo se ve como puntitos de color amarillo. Entonces va a depender del medio de cultivo, ¿sale? También tenemos el crecimiento en un medio líquido. También de ahí podemos determinar ciertas cosas. Por ejemplo, la cantidad de crecimiento. Yo creo que aquí es algo como que intuitivamente lo sabemos, ¿no? No es algo como que vayamos a ver en el laboratorio y que ya vayan a saber en qué punto tienen un crecimiento nulo, escaso, moderado o abundante. Ya depende mucho de ustedes, ¿no? El poder definirlo. Cuando nosotros vemos un medio de cultivo, yo puedo ver a través de él sin ningún problema, ¿sí? En estado líquido. No tiene agar. El agar normalmente lo que provoca es que se vea medio difuso, pero como no tiene agar, es un medio líquido, se ve a través de él. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que se refracta la luz, quiere decir que empezó el crecimiento de microorganismos. Y ya después, cuando es abundante, yo ya no veo nada transparente. O sea, se ve todo lechoso adentro, ¿no? Y ahí tú ya sabes que hubo un crecimiento abundante. Entonces, como les digo, depende mucho de uno mismo. Crecimiento en la superficie. En un medio líquido, a pesar de que este esté en agitación, para un crecimiento microbiano, y lo vamos a ver más en la parte de crecimiento de poblaciones, puede ser que en la superficie crezca la colonia de microorganismos. O sea que abajo esté transparente y arriba es donde esté todo el crecimiento. ¿Por qué razón? Porque sería una bacteria o un microorganismo completamente aerobio, ¿no? O puede ser que crezcan hasta abajo también podría ser en el fondo del tubo o del matraz. Y entonces tú puedes decir el crecimiento en la superficie, si hay o no hay, si se formó anillos, si hay como una película, una capita. Muchas bacterias lo que hacen es generar un polímero para treparse en él.
arriba del medio de cultivo, pero les permite tomar los nutrientes del mismo medio de cultivo. Y el depósito en el fondo del tubo puede estar ausente, obviamente, pero también puede ser granular, se pueden formar como flóculos, puede ser viscoso, luego se alcanza a notar, tú mueves el matraz y luego se ve así como una babita, ¿no? Más o menos como lo que obtuvieron en la práctica de bioquímica del nitrógeno, más o menos. Entonces tú ya sabes, ¿no? Que tiene esa consistencia. Y bueno, esas son algunas de las características que nosotros podríamos determinar, ¿no? En el aspecto macroscópico. Eso del aspecto de crecimiento también sería una observación macroscópica, ¿no? Entonces le vamos a poner aquí macro para que no se les vaya a olvidar. Con mi letra fea y más complicada, aquí, macroscópica, ¿sale? Muy bien, vamos a dejarle ahí. Entonces, el lunes ya veremos esto de la observación microscópica. Está sencillo, ya vimos tinciones. Luego hablaremos de la caracterización bioquímica con una actividad y de la secuenciación de ADN. Desgraciadamente, no les voy a hablar aquí en micro, pero en una práctica de laboratorio de bioquímica sí se les va a hablar de esto, ¿sale? Sobre todo cuando veamos lo de PCR y todo eso, allá hablaremos un poquito más de la secuenciación del ADN. Muy bien. ¿Dudas? ¿Dudas, comentarios? ¿Había una manita levantada tuya, Pedro? Sí, profe. Dime. Cuando vayamos al laboratorio, ¿va a ser necesario utilizar careta? Yes. Sí, les voy a pedir, Pedro. Ya en el momento veremos si se mantiene o no se mantiene, pero de todos modos es una buena forma de no contaminar nuestros medios de cultivo. Pero sí vayan consiguiéndose su careta, para el momento. Así es. Bueno, antes de irnos, creo que sí les alcanzo a mostrar. A ver, denme un segundito. Fíjense que en el verano, ahí